cerebro, estás en coma, estás convulsionado. Entonces, y ese va a ser el concepto en todas las patologías, ¿no? En todas las patologías. Vamos a pasar a algunas cosas simples, rápido. La causa más común de una pancreatitis aguda son cálculos biliares, 40-70%, ¿no? Y claro, yo siempre debería hacer una colecistectomía a tiempo antes de que haya una pancreatitis o después de una pancreatitis cuando el paciente es estable. Alcohol, 25-35%. Considerar la pancreatitis alcohólica si el paciente consume más de 50 gramos al día y más de 5 años, ¿no? Y otras causas menos, digamos, frecuentes como medicamentos como Seiner, cartopurina, azatioprina, ¿no? Y la mayoría de fármacos realmente pueden causarse si es que se consumen en grandes cantidades, por ejemplo, furosemida, tiazidas, ¿no? Agentes infecciosos, eso es muy... Todos estos de acá no son frecuentes. Yo digo que la mayoría de fármacos puede causarla, pero no frecuente, ¿no? Entonces, agentes infecciosos es raro. Algunos virus, como por ejemplo virus de parotinitis, citomegalo, herpes, ¿no? Entonces, causas metabólicas. Mayormente la pancreatitis no es infecciosa, pues es inflamatoria, ¿no? Como la hipertrigliceridemia primaria, pero mayormente la hipertrigliceridemia necesita valores muy altos para producir pancreatitis, por encima de 1000 probablemente, ¿no? Algunas neoplasias como el adenocarcinoma de páncreas o la hipercalcemia relacionada con cuadros de neoplasia mismo, ¿no? De lisis tumoral, ¿no? O relacionada a la hipercalcemia con cuadros de hiperparatiroidismo, por ejemplo, a veces, ¿no? Entonces aquí lo que va a haber normalmente, ¿no? Es un daño por toxinas, igual que en sepsis, ¿no? En sepsis había toxinas producidas por bacterias, ¿no? Llámese gram positivo, gram negativo. Yo hablaba de endotoxina, exotoxina, hongogonano, ¿no? Entonces aquí va a haber una injuria producida por toxinas en las células acinares, ¿no? Pero producida por otras sustancias que no son infecciosas mayormente, como por ejemplo por alcohol, por nicotina o por ácidos biliares en los casos de pancreatitis aguda de origen biliar, pues los pacientes que yo hablaba que son los más frecuentes, que son los con problemas vesiculares, ¿no? Y lo que va a pasar normalmente es que un cálculo pues, va a migrar por el colédoco, ¿no? Y sabemos que Wilson y colédoco no llegan a la colevater y va a haber una solución a ese nivel, ¿no? Lo sabemos todo, ¿no? Por el tiempo de la evolución, la pancreatitis va a ser de evolución precoz, menos de una semana, o de evolución tardía, más de una semana. ¿Y para qué me sirve eso? Yo cuando tengo un paciente con pancreatitis, le digo a la familia, ¿no? Los primeros días, el paciente normalmente hace una reacción inflamatoria sistémica, un CIRS, va a producir citoquinas, ¿no? Como si fuera sepsis. Puede llegar a ser tan severo que puede producir óxido cítrico y producir vasodilatación, disminución de la resistencia vascular y shock obstructivo, inclusive, que yo lo catalogaba cuando les explicaba en práctica los tipos de shock como shock de tipo distributivo estéril, ¿no? Que era muy común, muy parecido al shock séptico, pero que no había infección, ¿no? Entonces puede llegar hasta ese estado, ese CIR severo, ¿no? Con disfunción de órganos y ser una pancreatitis severa, ¿no? Pero a veces creemos que saliendo de esa primera etapa, ya salimos de esa primera semana y el paciente mejora, ya se soluciona el problema. Y la pancreatitis es una enfermedad un poco larga, ¿no? Que dura más o menos 4 semanas, un mes, ¿no? Y que durante las otras semanas, pasando la semana, más pasando los 10, 14 días, puede tener complicaciones locales, ¿no?
sería la necrosis pancreática, los pseudoquistes, ¿no? La necrosis de paredes, ¿no? Los accesos, ¿no? Entonces, y esas pueden complicar al paciente, mayormente la infección de la necrosis pancreática o los accesos, ¿no? Pueden complicar, ¿por qué? Porque infectan al páncreas, ¿no? Y ya pasamos de un páncreas del cual hablábamos que era un problema severo pero inflamatorio, a un páncreas que ahora tiene un problema severo pero de tipo infeccioso, y al cual le vamos a agregar una cascada peor y mayor, porque aparte de la cascada por la pancreatitis vamos a tener una cascada inflamatoria por sepsis, ¿no? Mayormente estos pacientes van a ser sepsis, ¿no? Y por lo tanto lo principal, aparte del manejo inicial y de hidratar adecuadamente al paciente y de evitar que haya necrosis y hidratando adecuadamente al paciente, ¿no? Es que si ya hay esa necrosis, evitar que se infecte, ¿no? Y bajo ese punto de vista, lo único que está demostrado al momento que evita la infección de la necrosis se llama nutrición enteral, es darle que comer al paciente, ¿no? No es meropenem, no es ciprofloxacina, no es metronidazol, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo ya tengo un paciente necrótico, lo que tendría que evitar es que se infecte. ¿Y cómo se infecta? Mediante la translocación bacteriana con los gérmenes que están en el lumen intestinal. Y si los gérmenes que están en el lumen intestinal encuentran vellosidades, células del epitelio intestinal delgadas o muy pocas células, obviamente van a salirse hacia afuera vía hematógena y van a llegar y van a encontrar un páncreas necrótico, gangrenado, como un caldo de cultivo donde se pueden quedar y producir una infección, ¿no? Si yo le doy nutrición enteral al paciente, voy a mejorar el trofismo intestinal y voy a hacer que esas vellosidades se regeneren rápidamente y que el epitelio intestinal sea grueso y no haya translocación bacteriana, ¿no? Eso es lo principal aquí, ¿no? Es lo principal. ¿Y cómo le doy la nutrición enteral, doctor, si ese paciente está con ilio, está vomitando bilis, ¿no? No puede comer, si come le duele, ¿no? Entonces, si el caso es ese, de que hay un gran ilio o hay un gran dolor, habría que bypassear a la ampolla de váter, ¿no? Y habría que ir hacia después del ángulo de Tracy, ¿no? Hacia después de la cuarta porción del duodeno, es decir, colocar una sonda nasoyeyunal, y con eso yo le daría nutrición al paciente. Si es que por algún caso lo han operado, que es raro, sería raro, ¿no? Porque la pancreatitis a primera intención no se opera, ¿no? Le pueden colocar un catéter de yeyunostomía, ahí, ¿no? Pero mayormente lo que usamos son sondas nasoyeyunales. Pero si el paciente no tiene tanto ilio, ¿no? Y tolera nutrición por una sonda nasogástrica o nasoduodenal, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Actualmente se usan bastante las sondas nasoduodenales, ¿no? Entonces, esto es del Colegio Americano de Gastroenterólogos, de su guía. En pancreatitis hay 3 guías que mayormente usamos. Es la guía americana, que es del Colegio Americano de Gastroenterólogos, la guía de CEMISIU, que es la Sociedad Española de Medicina Clínica y Emergencias, ¿no? Y la guía japonesa, ¿no? Son 3 guías, ¿no? Pero todas casi coinciden. Ahorita les voy a decir las pequeñas diferencias que hay entre una y otra para clasificaciones, diagnóstico y manejo, tratamiento, ¿no? Bueno, aquí lo que dice, lo vamos a repetir varias veces, pero conforme lo que dicen las otras guías también. Aquí lo que dice es que la pancreatitis puede ser leve, moderadamente grave y grave. Y aquí es donde viene la confusión. Muchos catalogan como grave a la que no es grave, es moderadamente grave, ¿no?
Entonces, una pancreatitis es leve si no hay disfunción o insuficiencia orgánica y si no hay necrosis pancreática. O sea, no tienes disfunción, no tienes necrosis, eres leve, ¿no? Entonces, eres moderada o moderadamente grave si tu disfunción no es persistente, es temporal, ¿no? Es transitoria. ¿Y a qué le llevamos disfunción temporal o transitoria? A una disfunción que dura menos de 48 horas, ¿no? Entonces vamos a ver que las disfunciones que interesan más en pancreatitis son las renales, cardiovasculares y respiratorias, ¿no? Son las que más interesan, ¿no? A diferencia de las sepsis que interesan mucho más, ¿no? Entonces, tus disfunciones no son persistentes, tu insuficiencia orgánica no es persistente, es temporal, ¿no? Y las complicaciones locales, como la necrosis pancreática, sí las puedes tener. ¿Puedo tener necrosis pancreática? Sí. ¿Puedo tener disfunción multiorgánica? Sí, pero menos de 48 horas, transitorio. ¿Ya? Y catalogo como grave aquella que tiene disfunción multiorgánica persistente. ¿Qué es persistente? Más de 48 horas. Inclusive catalogada por el score de Marshall, ¿no? Marshall. Ahora, también la necrosis pancreática, cuando se infecta, puede dar una grave. Entonces, concluyo, leve, no hay difusión, no hay necrosis. Moderadamente grave, hay difusión, pero es transitoria, temporal, menos de 48 horas, o hay necrosis, pero la necrosis no está infectada. ¿Ya? Y grave va a tener disfunción o insuficiencia orgánica persistente, más de 48 horas, o la necrosis está infectada. ¿Ya? Infectada. Este es el score de Marshall, y solamente lo voy a... Si ustedes lo miran a Marshall, se parece a SOFA, pero es más cortito, son 3. Ahora, no es que Marshall haya copiado a SOFA, más bien SOFA se basó en Marshall. Lo que pasa es que John Marshall, quien hizo el score de Marshall, ¿no? Hizo el score de Marshall original, y Jean-Louis Bansen, quien hizo el SOFA, mejoró al score de Marshall original con un score que lo validó y demostró que era mejor, ¿no? Para la disfunción multiorgánica. Y ahí muchos han comenzado a usar SOFA para pancreatitis y hay muchos estudios. Pero lo que se hizo y ha demostrado tener, digamos, mayor valor pronóstico en pancreatitis no es SOFA, ni es Marshall original. Es este Marshall que está resumido, este Marshall que está modificado y que solo toma 3 criterios: respiratorio, renal y cardiovascular, porque son los que más se afectan en pancreatitis, ¿no? A diferencia de sepsis, que se afecta bastante el sistema neurológico, el sistema hematológico, ¿no? Aquí no tanto, ¿no? Y aquí no tiene mucha validez el sistema hepático con las bilirubinas como el SOFA, porque obviamente están elevadas, ¿no? Entonces, por eso es que ese score de Marshall modificado logra demostrar ser mejor inclusive al momento. Yo siempre creo que SOFA es un buen score, ¿no? Pero al momento demuestra ser mejor que SOFA, y es el que se usa. Y miren, usa casi lo mismo que SOFA: PAFI para ver la parte respiratoria, creatinina para ver la parte renal. Bueno, SOFA usa diuresis también, en el puntaje 3 y 4. Y para ver la parte cardiovascular no usa PAN como SOFA. Está mejor, me parece,
porque yo hablaba que más interesa la sistólica aquí, ¿no? Entonces, bueno, a SOFA en sepsis le interesaba más la diastólica, ¿no? Pero acá más se ha seguido en la sistólica porque acá lo que hay es más disminución del gasto por depresión de volumen, hipovolemia, ¿no? Entonces, con el gasto aquí tiene que ver la sistólica, ¿no? Entonces, Marshall simplemente usa menos de 90, me da un punto. Si responde a fluido, si no responde a fluido, 2 puntos. Y si ese menos de 90 va con un pH de 7 a 2, así de 3 puntos. Y si va con un pH menos de 7 a 2, 4 puntos. Ahora, ¿por qué el pH? Porque me hablaría de la acidosis metabólica, de la acidosis láctica, que me hablaría de una hipovolemia severa, ¿no? Y por eso es que me sirve mucho el pH ahí, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Insuficiencia orgánica según Marshall, ¿no? Puntuación de 2 o más en la puntuación de Marshall modificado. Yo veo a veces que suma. Esto no es SOFA. Aquí no se suma uno de acá, de respiratorio, con uno de renal, y me dan 2. No. Marshall lo que pide es que tengas 2 o más puntos en cualquiera de los ítems. O sea, yo para decir de la disfunción respiratoria tendría que tener 2 o más puntos aquí en la parte respiratoria, 2 o más puntos en la parte cardiovascular, 2 o más puntos en la parte renal, ¿no? Y con 2 o más puntos yo estaría hablando de una insuficiencia orgánica que si dura menos de 48 horas es transitoria y sería moderadamente grave, y que si dura más de 48 horas sería persistente y sería el diagnóstico de grave, ¿no? De esa forma cuantifico la insuficiencia orgánica como la cuantifico con SOFA a la sepsis, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Ojo, le estoy aclarando porque a veces inclusive en el hospital veo que me suman a Marshall así, ¿no? Y no sirve de nada sumarlo, ¿no? Diagnóstico. Se establece por la presencia, el diagnóstico de pancreatitis, primero antes de verse grave, tengo que diagnosticarla, ¿no? De 2 o más de los siguientes criterios: dolor abdominal compatible, amilasa o lipasa superior a 3 veces el límite normal, y hallazgo característico de las imágenes abdominales, ¿no? Entonces yo digo 2 o más de esto, puede ser dolor con amilasa o lipasa, puede ser amilasa o lipasa con tomografía, ¿no? Puede ser tomografía con dolor. Lo cierto es que la mayoría de lo que tenemos más fácil es mirar la clínica, el dolor del paciente y sacarle una amilasa, ¿no? Y usamos mayormente esos 2 primeros criterios, ¿no? 1 y 2, ¿no? Pero en caso de duda, usen la tomografía. La tomografía sirve mucho en menos de 72 horas, antes de las 72 horas, para esos casos en los cuales yo el diagnóstico lo tengo un poquito complicado, ¿no? No tengo el diagnóstico exacto, ¿no? Y no se hace con contraste. Que lo único que quiero ver es que el páncreas esté hinchadito, que haya líquido alrededor y nada más. La tomografía después de las 72 horas, que es cuando más se pide, sirve más que todo, es con contraste, sirve para ver la necrosis pancreática, ¿no? Que no pinte el páncreas, ¿no? Con sustancia de contraste. Es que no ha jalado los cabellos hacer una tomografía antes de las 72 horas, pero no tendría por qué ponerle contraste, ¿no? Recuerden que hay falla renal en nuestro paciente. No tendría por qué ponerle contraste, porque no va a ser para ver necrosis, porque la necrosis no se ve antes de las 72 horas, ¿no? Y claro, sí interesa un poco hacerla con contraste después de las 72 horas, porque ahí sí me va a servir para ver zonas de necrosis, que normalmente, como no están irrigadas, no se van a pintar con el contraste y van a quedar hipodensas, digamos, negras, ¿no? La amilasa no es tan específica, tan sensible para el diagnóstico como la lipasa. Baja más o menos a los 3 días, se puede encontrar en orina y puede ser normal inclusive por pancreatitis por triglicéridos o por alcohol, ¿no? La lipasa es más específica, permanece más tiempo elevada, se puede elevar en otras
otras condiciones, igual que la amilasa, como apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal, cualquier otro problema abdominal, nefropatías, pero casi nunca por encima de 3 veces el valor normal, ¿no? Puede elevarse promedio, ¿no? Ahora, aún así yo no hago diagnóstico de pancreatitis con solamente el criterio de amilasa o lipasa. Yo tengo que tener 2 de estos 3, ¿no? Si es que ya con el criterio de amilasa o lipasa, tendría que acompañarlo del criterio de dolor o el criterio tomográfico, ¿no? Con eso tendría la certeza, ¿no? Bueno, tiene tomografías. Página de recomendada de mano, de la voz, con necrosis, no, una zona más media. Luego, cuando yo hablaba del dolor, es un dolor lancinante, epigástrico, cuadrante superior izquierdo, constante y variado de espalda, pecho o flanco de intensidad variable, ¿no? No es un dolor sordo, no es un dolor mecopólico, ¿no? O localizado en la región abdominal inferior, ¿no? Pero obviamente hay pacientes como los diabéticos o los inmunosuprimidos que así como no tienen un dolor típico de infarto o alguna otra patología, tampoco le vienen acá, ¿no? Entonces realmente estas son las 2 clasificaciones que más usamos para ver leve, moderada y severa, que son la de Atlanta revisada y la basada en determinantes. Yo diría que la basada en determinantes inclusive es más completa, ¿no? Que es la que acabo yo de describir cuando hablé del Colegio Americano de Gastroenterólogos, pero le hice algunos pequeños cambios para convertirla en basada en determinantes. Leve, no hay falla orgánica, no hay necrosis pancreática. Moderada, hay necrosis pancreática, pero no está infectada, claro, estéril. Y o hay falla orgánica, pero transitoria, menos de 48 horas. Y severa, hay falla orgánica persistente, más de 48 horas, o necrosis pancreática infectada. ¿Hay una peor que la severa? Bueno, Semisium sí encuentra una peor que la severa, no en su guía, y la describe como crítica, ¿no? Y le pone mayor mortalidad. Y es nada más que cambiar esta O por I, ¿no? Es decir, tiene falla orgánica persistente más de 48 horas y tiene necrosis peripancreática infectada. No es que O, ¿no? Si no se quieren las dos cosas, la Semisium es crítica y tiene mayor mortalidad por el tema de que hace sepsis, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, yo podría tener medidas iniciales como la hidratación agresiva, ¿no? Bolos de 250, 500 mililitros, ¿no? O por hora o en bolos, ¿no? De solución cristaloide isotónica, puede ser cloruro de sodio al 0.9%, o alguna solución, digamos que balanceada para evitar los temas de acidosis hiperclorémica, ¿no? Que produce mucho el cloruro de sodio, ¿no? Dentro de ellas, pues, la mejor Plasmalite, pero lo que tenemos más cercano es lactato de Ringia, porque no es tan bueno Plasmalite, pero bueno, podría ser mejor en los casos de acidosis metabólica hiperclorémica que seguir colocando cloruro de sodio al 0.9% que me va a producir cada vez más acidosis, ¿no? Y daño renal, ¿no? Daño renal debido a la acidosis, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que reevaluar al paciente cada 6 horas más o menos la hidratación durante los primeros 2 a 3 días y no colocar de rutina un montón de líquidos en pacientes que no orinan o tienen un problema de falla cardíaca severa, ¿no? Tendría que hacer algunos tipos de mediciones de precarga, ¿no? Como la presión de pulso, por ejemplo, ¿no? Y tendría que ir pasando bolos, pues, ¿no? Bolos nada más y ver cómo va respondiendo el paciente, ¿no?
Un paciente que no tiene problema renal, que no orina, un problema cardíaco severo o hepático severo, como una cirrosis, yo podría ya programarle de una vez que pasen 250 o 500 por hora, ¿no? En el otro tendría que ir pasando vuelos y viendo la recuperación. Y mi meta es tener una presión arterial media mayor o igual de 65, una diuresis mayor de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora y una frecuencia cardíaca menos de 120 por minuto, ¿no? Para el dolor no hay que colocar ningún analgésico en particular, a diferencia de antes que decíamos que cerraban el esfínter de Oddi y empeoraba la pancreatitis, los AINES, ¿no? Ya hace mucho tiempo se ha demostrado que no. Nada más que los opiáceos disminuyen la cantidad de fármacos antiinflamatorios o analgésicos que hay que poner, ¿no? Porque podría bastar un opiáceo para calmar el dolor y podría usar cualquier opiáceo realmente. Hay pacientes que le colocamos hasta fentanilo, ¿no? Pero bueno, el que más se usa es la penicilina en esos casos, ¿no? Y suelen los pacientes ceder con penicilina, ¿no? Que se puede colocar hasta 1 o 2 miligramos por kilo, ¿no? A veces colocamos muy poquito, es el problema, ¿no? A veces colocamos muy poquito. No, puede venir de 100, por ejemplo, si pesa 70 kilos, me puedo colocar 70 miligramos, ¿no? A veces estamos colocando 30 miligramos, no pasa con eso, no le pasa el dolor a nadie, ¿no? Entonces, ya hablamos de la nutrición, ¿no? La guía dice que pacientes que tienen pancreatitis con menos de 24 horas, esa pancreatitis es severa y a la vez tienen una colangitis, ¿no? En ese momento, triada de Charcot, ¿no? O pentada de Reiner, ¿no? Entonces, esos pacientes se van a beneficiar de hacerle una CEPRE o PETRE, como quieran llamarle, ¿no? En las primeras 24 horas. Nivel de evidencia 1B, ¿no? Pero donde no se puede hacer CEPRE, se puede abrir al paciente, la laparotomía, ¿no? Y también desobstruir las vías, ¿no? Digamos que con un dren, ¿no? Entonces, sin tocarlo al páncreas, ¿no? Las vías biliares sin tocarlo al páncreas, ¿no? No se debe tocar al páncreas hasta después de 4 semanas, por lo menos, o un mes, ¿no? No se debe tocar al páncreas porque antes de las 4 semanas, los tejidos necróticos y no necróticos, o viables o no viables, ¿no? Porque el páncreas se opera solamente en casos de necrosis pancreática infectada, nada más, ¿no? Necrosis pancreática infectada, ¿no? Entonces el tejido viable y no viable no está delimitado antes de las 4 semanas. Por lo tanto, me corro el riesgo de que al entrar al sacar tejido necrótico infectado, saque parte del tejido, toque parte del tejido que no está necrótico, está viable y se van a producir un montón de enzimas pancreáticas y la pancreatitis va a empeorar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con una pancreatitis infectada? Lo aguantamos con antibióticos lo máximo de tiempo posible. Si no se puede y ya están funcionando mucho, habrá que entrar a sala nomás ya, pues, ¿no? Con el riesgo de que empeore la pancreatitis, ¿no? Pero no hay otra opción, ¿no? Pues si no se va a morir por shock séptico. Pero si el paciente tiene la posibilidad de que con antibióticos lo aguante 4 semanas y no empeore, se mantenga más o menos así o mejore algo, entonces yo voy a entrar a hacer la necrosectomía pancreática a las 4 semanas. Sí o sí que tengo que entrar. Si está infectado, tengo que entrar. Nada más que tendría que tener la evidencia de que está infectado. Cuando yo creo que está infectado, entonces coloco antibióticos. Meropenem sería el de elección. Algunos dicen 5 metros, mejor es meropenem, ¿no? Entonces, acá por ejemplo dice, solo emplear en pacientes con datos de necrosis infectada
aquellos que se deterioran o no mejoran tras 7 a 10 días de hospitalización, porque ya vimos que a los 7 días mejora la etapa precoz, ¿no? De la del CINS. Y si a partir de ahí se deteriora, estaba mejorando y se deteriora, entonces pensar si es que tiene necrosis, que la necrosis se infectó, ¿no? ¿Podría iniciar antibióticos de manera empírica? Sí, pero tendría que evidenciar, lo mejor sería demostrar que sí hay infección, ¿no? Y la única forma de demostrar que hay infección es sacando una muestra, haciendo un grafo, un cultivo y eso, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que hacer. Los pseudoquistes asintomáticos y la necrosis pancreática no justifican la intervención, es decir, entrar con un pseudoquiste que no está dando mucha sintomatología o entrar con una necrosis pancreática que no está infectada, ¿no? No sería lo indicado, ¿no? Habría que entrar con una necrosis infectada, ¿no? Y mayormente después de las 4 semanas, ¿no? Bueno, yo recuerdo bastante cuando estaba haciendo mi especialidad, tuve la oportunidad de rotar 3 meses en la UCI 7B de Rebagliati, que es la UCI que maneja a los pacientes con pancreatitis grave, o que en esos tiempos era la que más manejaba. Habían 14 camas y de las 14, pues digamos que la mitad era pancreatitis grave, ¿no? Justo me acuerdo porque el maestro Barrera, de acá de Ica, ¿no? Gran maestro de ahí de Rebagliati, de páncreas, el que prácticamente bajó la mortalidad de pancreatitis en el Perú, ¿no? Tiene un montón de reconocimientos y todo. Me enseñó ahí, me enseñó. Más que yo era de Ica, me gustaba enseñarle a los de Ica, ¿no? Entonces el maestro ahí hice una gran amistad con él. El maestro estaba hace unos días por acá, bastantes días, conversando conmigo porque tenía un familiar. Y siempre conversamos de pancreatitis, porque me abre, siempre conversamos de pancreatitis. Y él fue el que me animó a comenzar a poner sondas nasoduodenales en pacientes que no teníamos endoscopio en ese momento para colocarle nasoyeyunales, ¿no? Y solamente las metíamos al duodeno, sin mirar, con endoscopio, y muchos de esos pacientes iban bien, o sea, no nasogástricas, sino un poco más allá del estómago, ¿no? Yo sí me acuerdo bastante que en ese caso, en esos tiempos, yo como residente pues me mandaba llevando a los pacientes en la camilla a la sala de imágenes a hacer punción con aguja fina. Es decir, llevaba a los pacientes a que guiado con un ecógrafo les hicieran una punción con una aguja fina, sacaran una muestra para llevarla a examen directo, grado y cultivo, ¿no? Después de hacer eso, regresaba yo a mi paciente a la UCI, y como yo era el único residente en ese tiempo ahí, ¿no? En esos 3 meses que estuve ahí, entonces yo de ahí tenía que irme corriendo al laboratorio, y yo no podía regresar si no traía los resultados del examen directo, si no había hecho nada, ¿no? Tenía que traer los resultados del examen directo y tenía que traer los resultados del grano. Eso es lo que tenía que traer. Entonces yo regresaba con los resultados del examen directo y del grano, y muchos eran hongos. O sea que si yo, no digo que la mayor cantidad, ¿no? La mayor cantidad era bacterias negativas, pero muchos eran hongos y muchos eran también gram positivos, ¿no? Es decir, que si yo siempre voy a querer colocar meropenem, probablemente van a haber pacientes que no los voy a poder aguantar las 4 semanas simplemente por falla en el antibiótico empírico, ¿no? Y por lo tanto mejor sería trabajar con punción con aguja fina. Estoy hablando de hace 17, 18 años y en ICA todavía no hacemos eso, ¿no? O sea, estamos muy lejos de hacer eso todavía, ¿no? Y lo trabajamos recontra bien. Es decir, ya colocaba un antimicótico, ya colocaba un antibiótico,
Y yo no creo que no se pueda hacer por un tema de que no se pueda llevar un paciente a sala y hacerle una función por un radiólogo que más o menos haga intervencionismo, digamos, ¿no? Yo creo que porque no tenemos las agujas normales en ningún hospital por acá adecuadas, podría ser uno, ¿no? Y lo otro es porque no tenemos el conocimiento de la importancia de esto, ¿no? O por lo menos porque no nos hemos puesto a pensar lo importante que es esto. Quien mata más a los pacientes es la necrosis pancreática infectada. Por lo tanto, si yo quiero aguantarlo 4 semanas para operarlo, se me va a morir si no le atino con el antibiótico, con el antimicótico adecuado, ¿no? Entonces ahí se me va a morir, ahí va a ser más el riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en esos tiempos, cuando la pancreatitis tenía una mortalidad altísima, el maestro Barreda bajó la mortalidad de la pancreatitis en el Perú y a la cabeza fue en Revaliente. En todo el resto de hospitales se morían más que en Revaliente. En Revaliente se morían mucho menos. Y era por las técnicas quirúrgicas, porque es cirujano, y era por el enfoque que le daba la pancreatitis, ¿no? Muy diferente al resto, no era tan empírico, ¿no? Ya por ahí a veces nosotros nos poníamos ya a pensar cosas, ¿no? Y usábamos un poco de cosas de sepsis, ¿no? Por ejemplo, en sepsis, cuando tú tienes una bacteria que ahí es la gram negativa, tú todavía te puedes dar el lujo de decir si es lactosa positivo, glucosa positivo, oxidasa positivo, ¿no? Y de acuerdo a eso pensar en que no sé, es un acinetobacter o una pseudomonas. En casos medio complicados le hacíamos eso, ya le hacíamos ese agregado y podíamos de repente cubrir ya de frente casi sabiendo antes del cultivo qué era, ¿no? Lo que hacíamos en sepsis, ¿no? Lo que hacíamos en sepsis, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos muy lejos de hacer eso, pero eso no creo que sea por tema de que no se pueda sacar la muestra. Yo creo que más que todo es por tema de enfoque, ¿no? De enfoque, que somos muy empíricos y que nos hemos acostumbrado pues, a decir que bueno, mero y no sé qué, no sé cuánto, o si hacemos función con aguja fina, esperar el resultado del cultivo, ¿no? Y eso demora 3 días, y ya saben, en sepsis, si el antibiótico no le atina al germen en 1 hora, porque ya no estamos pasando, también hay que, digamos, juntar las enfermedades y sacar conclusiones, ¿no? Ya no tendríamos simplemente una pancreatitis severa, tendríamos una pancreatitis severa con una sepsis o con un shock séptico, ¿no? Y se aplicarían también los conceptos de sepsis y shock séptico, que si no le atino en la primera hora con un antibiótico de amplio espectro a un germen, probablemente la mortalidad sea mucho más alta, ¿no? La mortalidad sea más alta, ¿no? Entonces, yo tengo que usar todas las herramientas que pueda tener para dar con el diagnóstico, ¿no? Quien hace las guías de Semisium, por ejemplo, en España, que es la que habla de clínica y todo, y que es muy seguida, esta guía de Semisium, es un peruano también, es el doctor Maraví Poma, es de Huancayo. Claro, y él publica bastante, o tiene varias publicaciones con el maestro Barreda, de Revaliente, con el maestro que le digo. Entonces, pero es quien hace, ustedes vean las guías de Semisium, y ahí dice Maraví Poma, él es de Huancayo, siempre viene al Perú, siempre viene a algunos congresos y eso de los museos. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿la única forma para demostrar que una necrosis está infectada es por cultivo y gram? ¿O no podemos ayudar? Yo creo que tú tienes infección urinaria porque te arde por orinar, porque te duele, claro, o sea, la tienes clínica. porque no sé, por X, Y, Z, ¿no es cierto? Y yo ya te podría cubrir con antibióticos, mejor sería si primero que el cultivo, ¿no? Entonces, y bueno, y luego viene el diagnóstico ya para corroborar, pues, con el cultivo. Pero ya desde el momento que te aparece un hongo en un examen directo, o un gran positivo o un gran negativo, y hay una infección, ¿no? Yo lo único que necesito como cultivo es tipificar cuál es el germen, ¿no?
porque estamos hablando de un paciente con una infección severa y que probablemente ya está séptico o hecho séptico, ¿no? Y que si yo no le atino al germen se va a morir, ¿no? Ese es el problema. Y si no le atino al germen, acá hay otro contexto, que voy a tener que meterlo a sala porque se me va a descompensar antes de las 4 semanas, y el meterlo a sala va a ir en el medio del paciente, porque todavía, vuelvo a repetir, no están los tejidos viables y no viables bien delimitados, y voy a producir una peor pancreatitis. Esos son los conceptos que tendría que yo pensar, ¿no? Para decir, oye, sí es importante hacer esto, ¿no? Sí es importante, ¿no? No es importante nada más colocar meropenem, ¿no? Ahora, meropenem como tratamiento sirve, porque vuelvo a repetir, la mayoría son gran negativos, ¿no? Entonces, meropenem como tratamiento sirve, ¿no? Pero como profilaxis no sirve para nada. El mismo doctor Maraví hizo un estudio bastante, uno de los mejores estudios que ha habido en pancreatitis, en profilaxis de infección de necrosis, o sea, pacientes que no tienen infectada la necrosis, y yo quiero evitar que la necrosis infecte. Ya le dije que eso es igual a nutrición enteral, ¿no? Entonces le pone 2 brazos al estudio, ¿no? En el primer brazo, en ninguno de los dos quita la nutrición enteral. Sería un pecado no dar nutrición enteral. Entonces debe ser un pecado si nosotros no damos nutrición enteral, porque hasta para los estudios es un pecado, ¿no? Entonces a veces queremos dar NPT, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos tener en la cabeza que la única forma de evitar la infección de la necrosis pancreática es la nutrición enteral. Dada por zona nasoyeyunal, nasoduodenal, nasogástrica, donde sea, eso va a depender del lidio que tenga el paciente, ¿no? De lo que vomite, del dolor que tenga, ¿no? De eso va a depender mucho de la severidad de la pancreatitis, que si es más severa, a veces no tolera una nasoduodenal o una nasogástrica, ya, pero a eso siempre tiene que recibir. Entonces él pone en un brazo nutrición enteral y meropenem, y en el otro solo nutrición enteral, ¿no? Y más se tuvieron en el brazo que había nutrición enteral y meropenem, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué meropenem dañina? Bueno, habrá que sacar las conclusiones. Ya esas son las conclusiones que cada uno puede sacar del estudio, ¿no? De Maraví, ¿no? Pero lo cierto es que meropenem no disminuye, entonces, eso sí es verdad, que meropenem no disminuye el grado, o no disminuye la infección de la necrosis pancreática, por gusto, es por gusto, ¿no? Si yo creo que una necrosis ya se infectó, porque el paciente ha empeorado, ¿no? Y estaba mejorando, o se mantenía igual y empeora, ¿no? Y tiene signos de infección, ¿no? Entonces sí puedo colocar meropenem. Pero claro, lo mejor es hacer la punción con aguja fina y buscar el germen y todo eso, ¿no? Y recién operar después de 4 semanas, sí o sí hay que operarlo, ¿no? Pero como profilaxis, los antibióticos no tienen ninguna evidencia grande. Ahora, los estudios tampoco son grandes, Los estudios tampoco son grandes. Pero no hay ninguna evidencia para usar antibióticos, ¿no? Ustedes van a ver usar antibióticos un montón de veces, ¿no? No, ya es un problema de todos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros hacemos colecciones mayormente alrededor del páncreas, ¿no? Que antes daban el Baltasar, decían una corrección, Baltasar D, 2 colecciones o más, Baltasar E, ¿no? Cuando esas colecciones se organizan, eso forma, mayormente a las 4 semanas, forma lo que se llaman pseudoquistes pancreáticos. Si no producen muchas molestias, puede irse autolimitando solo. Si produce muchas molestias, podríamos entrar con guiados con ecografía y sacar el líquido y eso, ¿no? Entonces, pero las necrosis pancreáticas infectadas siempre necesitan entrar a sala de operación.